Muy buenos días, estimada tutora, cabo primero Pilacuán Vela María Gabriela, tutora virtual del primer grupo o del primer curso del año 2025. Quien le habla el señor cabo segundo Miguel Sevillano Julio César. En este momento le voy a explicar una síntesis relacionada con lo que es la explicación sobre la distribución de frecuencias. Explicación sobre la distribución de frecuencias, agrupadas incluyéndolas. Son las tres clases de frecuencias principales. Normalmente existen las frecuencias agrupadas y se refieren a la agrupación de datos e intervalos y clases de facilitar su análisis y presentación en una distribución que frecuenta o normalmente hace una frecuencia de cuanto se trabaja con conjuntos de datos y extensión que se varían en magnitud. Agrupar por los datos que hay intervalos o clases normalmente permite una visualización más clara y una concisa de la distribución de esos datos. Cabe indicar hay lugares en que se instalan, se alistan, cada vez que hay valores individuales, los datos se agrupan en intervalos o clases que cubren rangos específicos de valores. Normalmente cada intervalo o clase tiene asignada una frecuencia que indica cuántos datos crean dentro de este rango particular. Esta técnica es útil para manejar conjuntos de datos grandes y para realizar análisis estadísticos básicos como en cálculos, medias, medianas, desviaciones estándar y otras medidas de resumen. De igual manera, hay ejemplos, ¿no? Que si se tienen datos de edades de personas y se decide agruparlos en intervalos de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, de 21 a 30 años, etcétera, ¿no? Las frecuencias normalmente agrupadas se mostrarán en cuanto las personas tienen edades dentro de cada uno de estos rangos específicos. Esto se simplifica de la interpretación de la distribución de edades en lugar de tener listos para largas edades o individuales. De igual manera, mediante la agrupación de valores, intervalos, la clase mostrando en cuanto a datos como caen en cada uno de esos intervalos. De igual manera, para un mejor estudio, tenemos que dar la descripción de tres frecuencias, que son, número 1, distribución de frecuencia. Distribución de frecuencia es la siguiente. Distribución de frecuencia es una forma de organizar y resumir datos para mostrar la frecuencia con la que ocurre cada valor en el conjunto de datos cuando los datos son numerosos o varían también mucho en la magnitud según el común de agrupados en intervalos o clases para facilitar su análisis y presentación. De igual manera, número 2, distribución de frecuencias agrupadas. ¿Cuáles son? Cuando los datos se agrupan en intervalos o clases, se crea una distribución de frecuencias agrupadas. Hay intervalos o digamos que clase se presenta en un rango de valores y se cuentan cuántos valores caen dentro de ese rango. De igual manera, esto ayuda a obtener una visión más clara de la distribución en general de los datos que saben, sin perder la información, saben ser crucial sobre la frecuencia de valores individuales. De igual manera, número 3, clases de frecuencia. Es una distribución de frecuencias agrupadas. Hay tres clases también de principales de frecuencia que consisten y se consideran frecuencia absoluta, que es el número total de observaciones o datos que caen dentro de cada intervalo o clase que se presenta. De igual manera, típicamente por donde indica hay intervalos o clases de específicos. La frecuencia absoluta es una medida estadística que cuenta con el número total a veces ocurre en un determinado evento o valor de un conjunto de datos que determina las simples cantidades
en que se observan valores específicos dentro de una muestra o población. Frecuencia relativa es la proporción, porcentaje de observaciones en relaciones con total de observaciones. Frecuencias que se relativan una en expresa comúnmente como un número decimal o porcentaje proporcional. Es una visión relativa de la frecuencia de un evento en relación en el total observatorio en el útil para comparar la prevalencia de diferentes eventos y categorías dentro de un conjunto de datos y una medida fundamental en análisis estadístico. De igual manera, la frecuencia acumulada es la que se suma acumulativa de la frecuencia hasta el intervalo o clase actual. Se utiliza para ver cómo se acumulan las observaciones o medidas que se mueven a través de los intervalos. La frecuencia acumulada es una medida que indica que la suma acumulativa de la frecuencia absoluta de los valores eventos hasta cierto punto es una distribución de datos ordenados. Es útil para ver cómo acumulan los datos o medida que se avanza a través de las clases intervalos. Ejemplo. Existen los siguientes ejemplos. Supongo que tenemos datos de la estatura de los servidores policiales en centímetros y queremos crear una distribución de frecuencias agrupadas. ¿Qué es lo que hacemos? Intervalos de clases de 140 por 150 centímetros, de 1.51 a 1.60 centímetros, de igual manera de 1.61 a 170 centímetros, etc. Normalmente la frecuencia absoluta cuando los policías están en un intervalo frecuencial relativa que presenta de estudiantes que están en cada intervalo respecto al total. De igual manera hay frecuencias acumuladas cuando los policías están por debajo de cada intervalo. Muchas gracias.